Hola, buenas tardes, bienvenidos todos. Vamos a comenzar con el acto de presentación de la novela de Javier Bermejo, Ganadería Diplomada. En primer lugar, quería agradecer a la Biblioteca Eugenio Trías, a Fernando Medina por acogernos esta tarde. Gracias también a Isabel Rosselló y a Carlos Buey por el reportaje que para esta presentación están haciendo. Gracias también a Guillermo Seide Baranda por su empeño en conseguir una reseña del libro en un periódico de tirada nacional. A todos vosotros que nos acompañáis hoy, os damos la bienvenida y os damos las gracias por estar aquí con nosotros. Voy a presentar ahora a quienes nos acompañan y van a intervenir en esta primera parte del acto. Presento por orden de intervención a Jesús Bermejo, es hermano de Javier Bermejo, profesor de lengua y literatura, activista cultural incansable y un escritor de fino olfato. Situará la novela en su contexto histórico y familiar. A continuación, Martín García, que a mi derecha, también profesor de lengua y literatura, un gran enamorado de las lenguas vivas y eternas, que no muertas, y la persona que más sabe, me han dicho, acerca de música pop española de los años 60 y 70. Como luego demostraré. Él va a examinar algunas claves de la novela. Tenemos también a Lola Arenas, que es publicista, es corredora, miembro de uno de los clubs de lectura de esta biblioteca, Eugenio Trías, y contará un poco su lectura particular a partir del conocimiento que tiene ella del autor, de Javier Bermejo. Y por último tenemos al autor de la obra, a Javier Bermejo. Javier Bermejo es también profesor de lengua y literatura. Es un extraordinario profesor de lengua y literatura. Ahí al fondo hay una representación de exalumnos. Él ha desarrollado prácticamente toda su carrera docente en un instituto de enseñanza secundaria, el Isaac Albéniz del Leganés. Y además de transmitir a sus alumnos el amor por la literatura, también ha publicado ediciones escolares sobre autores clásicos y ha impartido talleres y conferencias sobre su disciplina, sobre la literatura, sobre los libros. Javier, además de escribir, de enseñar, es corredor. Míticas son sus crónicas de los numerosos maratones que lleva ahí a sus espaldas, que lleva corridos, o bien de los entrenos o por la tabla de la casa de campo, o ahora que le ha dado por subir riscos serranos. Ganadería Diplomada es su primera novela, aunque contiene una vieja historia que él tenía guardada. Y hoy nos recordará algunos momentos de especial interés en el proceso de desarrollo, de creación de esa obra. Una vez que ellos intervengan, la segunda parte, comenzaremos un coloquio que esperamos sea muy activo, muy participativo, y con ello cerraremos el acto. Así que no tengo nada más que decir. Muchas gracias otra vez por vuestra asistencia, por vuestra presencia, y nada más, empezamos. Lo que no ha dicho es que yo también soy zurdo, como Javi. Somos un 10% de la población y lo hemos pasado bastante mal cuando estamos en los colegios y no tenemos
donde escribir, sobre todo en esas mesas, ¿verdad? Así que como hay bastantes profesores, velad por los zurdos, por favor. Aunque ellos se defienden bien. Esto no pensaba decirlo, pero es lo primero que he dicho, ¿verdad? Pues tenemos que abreviar todo porque queremos que participéis. En ese sentido, yo me voy a hacer algo que creo que está bien, y es leer el texto que tengo preparado. Porque si no, si hablo directamente, voy a divagar un poco y es conveniente concentrar, porque es muy, muy importante lo que podáis decir vosotros en este acto. Aquella tarde de finales de junio de 1968 la recordaremos sobre todo porque hubo algo que se alojó en nuestra cabeza y nos dejó marcados como a las reses su hierro para siempre. Javier Bermejo, Javi y yo habíamos salido de la estación de Atocha de Madrid en un tren correo que 12 horas después nos dejó en la estación de un pueblo de la Ribera Navarra llamado Marcilla. Allí, expectantes, nos aguardaban los tres: Maribel, nuestra hermanita, que apenas tenía 9 años, y ellos dos, nuestros padres, por fin juntos, después de un año de separación, madre y Maribel en el pueblo y padre en aquella granja navarra a la que se fue a trabajar cuando los médicos le desahuciaron para seguir siendo labrador, los médicos y las deudas contraídas a raíz de su enfermedad. Nada más llegar a la estación y después de sonoros besos y alguna lagrimilla que se empeñaba en aflorar, madre nos advirtió de la plaga de mosquitos que nos iban a recibir en cuanto nos acercáramos a la granja. Así que nos embadurnó cara y brazos con una crema que llevaba preparada en el bolso para la ocasión. Montamos todos en una furgoneta de no me acuerdo quién, y al ir llegando a nuestro destino notamos en nuestra nariz un olor penetrante e imponente que no solo no menguaba al cabo de un rato, sino que crecía y crecía hasta colonizar nuestro cerebro. Aquel olor espantoso, invasivo y dominante que procedía de una inmensa cuadra de cerdos estabulados industrialmente, nada tenía que ver con el de las pocilgas de los cochinos de nuestro pueblo. Aquel olor no te abandonaba a no ser que te diera por salir de la granja o te marcharas adrede para que descansara la nariz. Aquel olor a cerdo estabulado, los mosquitos guerreros que inútilmente combatía nuestra madre y las ratas que cada día amanecían aplastadas por los camiones en la carretera que cruzaba la granja, eran el santo y seña de aquel lugar al que llegó nuestro padre a trabajar en mayo del 67. Un año después, madre y Maribel se unieron al padre cuando quedó libre una casilla, y casi 2 meses después, cuando terminó nuestro curso académico, Javi y yo completamos el cuadro familiar que había migrado desde Castilla hasta Navarra. Pocos sabían en los pueblos cercanos qué había en aquella granja, cómo se trabajaba allí, donde en su día hubo una explotación agrícola tradicional que se llamaba La Torre, un atrevido negociante navarro, protegido, empujado y afiado por un general del ejército de tierra con muchos bemoles y que respondía al apellido de Campano, decidió invertir en aquel espacio una parte de su fortuna. Con soberbia tecnológica y sintiéndose dueño y señor de sus trabajadores silenciosos, mandó levantar una central lechera futurista y al lado una sala de ordeño casi automatizada. Y digo casi porque en aquel foso de aquella sala trabajaban desde las 4 de la madrugada hasta las 9 de la noche media docena de vaqueros casi mudos que solo paraban en esas 17 horas las estipuladas para comer y solventar sus más perentorias necesidades. Esos vaqueros, llegados todos ellos de Castilla y Extremadura, como he dicho, habían sido contratados en origen y todos estaban en una etapa de sus vidas en las que, ya fuera por mala suerte o por enfermedad grave sufrida previamente, iban a aceptar sin rechistar cualquier cosa con tal de ganar un jornal diario, ya fuera con las vacas o con los cerdos, tanto daba. Al lado del palacete de noble planta en el que se aposentaban el negociante y su familia cuando bajaban de Pamplona, se arracimaban humildísimas casas bajas en las que vivían los vaqueros y sus familias. Si no hubiera sido por la tecnología futurista de la central lechera, cualquier visitante hubiera podido creer que aquello nada había cambiado desde la Baja Edad Media. Pero no, estábamos en 1968. Muy pocos conocían en Marcilla o en Peralta lo que allí se cocía, y menos aún que todo aquel tinglado estuviera sentado sobre un polvorín financiero. Muchos años después, al recordar aquel lugar, lo comparábamos con el Macondo de García Márquez.
Pero ¿qué? Estamos equivocados. En Macondo todo era nuevo y reciente y muchas cosas no tenían nombre y había que señalarlas con el dedo. En aquella granja todo tenía nombre. Y allí aprendimos, según nuestra edad y condición, lo concreto de algunos conceptos como esclavitud, explotación, hipocresía, corrupción y tristeza. Pero Javi y yo éramos muchachos en plena vitalidad adolescente y todo eso lo vivíamos solo en las vacaciones y envuelto en bicicletas, alegría, tebeos y ganas de diversión. Y Maribel, nuestra hermanita, pasó aquellos años envuelta en la inocencia de la infancia. Solo tenemos 2 fotos y ninguna se refiere a otra cosa que a nosotros jugando a tocar en un equipo en un conjunto simulado de rock y Maribel con sus amigas. Otro cantar era lo que pasaba por las mentes y el corazón de los mayores, de los padres. Tomando yo prestadas unas palabras de Antonio Muñoz Molina, diré que Javier Bermejo ha hecho suyo este espacio y en silencio, en soledad y con plena soberanía, ha construido en él la ficción de ganadería diplomada, porque en la ficción el autor es libre para usar la realidad exactamente como a él le dé la gana y sin responder ante nadie, salvo ante él mismo, el autor, soberano y a veces esclavo de su ficción. Javier Bermejo ha tardado casi 50 años en saber cómo contar lo que tenía que contar acerca de todo aquello. Y creo que por fin ha descargado el fardo. Qué lástima que aquello fuese así y no como ocurría en la azucarera, junto a la estación del tren, la fábrica en la que los dueños tenían sus justas ganancias, los obreros un trabajo digno y todos vivían con la armonía de la obra bien hecha. Hace 20 años, después de mucho tiempo, regresé de nuevo a aquella granja. Como si un huracán hubiera devastado, todo era pasto del abandono y hasta el tiempo se había comido las paredes de la lechería. Y me sentí feliz. Pero no era venganza fría, no. Es que no había plaga de mosquitos, ni ratas aplastadas, ni aquel olor a cerdo que todo lo inundaba. Allí ya no se facturaba leche certificada. Y a buen seguro que los habitantes de unos adosados construidos junto a la carretera jamás habrían oído hablar de lo que en aquel espacio hubo una vez. En los pueblos cercanos seguro que nada olvidaron de lo que hubo en aquella granja, porque poco o nada sabían o prefirieron no saber. Y los vaqueros que de allí emigraron, aunque nunca olvidaron, nadie les ha oído jamás contar cosa alguna. Otras salieron de allí ya sin solución. Por fortuna, Javier Bermejo no solo no lo ha olvidado, sino que ha elegido ese espacio para ubicar su ficción. Una historia en la que quedara constancia de lo que pudo haber y de lo que pudo haber habido. Javi nació en Puerto Castilla, Ávila, un pueblo serrano de Castilla cercano a la Alta Extremadura, en una familia de labradores. Desde chico apuntaba maneras, de muchacho espabilado, animoso y decidido. Estudió el bachillerato en Arenas de San Pedro, en Pamplona, y en el Ramiro de Maeztu de Madrid, y filología hispánica en la Autónoma, también de Madrid. Hasta conseguir su plaza de profesor de instituto, le tocó trabajar en las mudanzas de una compañía llamada Gil Stauffer y en las urgencias de cierto hospital de Madrid. También le tocó correr delante de la policía. O sea que no empezó a correr a los 38 años, a los 48. En Mallorca comenzó su fructífera etapa de profesor de lengua, que se ha desarrollado desde los años 80 hasta 2016, sobre todo, como decía la compañera Isabel, en el Instituto Isaac Albéniz de Leganés, donde varios miles de adolescentes han tenido la suerte de contar con Javier Bermejo como profesor. Y el Departamento de Lengua, que dirigió años y años, funcionó como la seda, aunque nunca tuvo puño de hierro, sino que siempre predicó con el ejemplo. Al llegar el 1 de noviembre, fiesta de los santos, todos los años Javier montaba el tenorio con su alumnado, y tal especialista llegó a ser de esa obra que publicó en el Vives en el 93 una edición comentada y con guía de trabajo para los estudiantes, los suyos y los demás, y otra también sobre el alcalde de Zalamea en 2004. Ha ganado diversos premios, pero solo voy a citar uno, muy temprano, el que en 1986 otorgó el jurado del premio Prensa Escuela, el primer galardón por una serie de trabajos con sus alumnos sobre el SIDA. Pero el premio mayor fueron los 9 años del plan de lectura que coordinó y en el que participó. Más de 2.500 estudiantes, los de la MAE, los que no iban a religión, proponían qué libro leer, de 13, 14 años, y luego el compromiso era leerlo en la biblioteca en silencio. Y así lo hicieron. Ya se ha citado que Javi, además de otras muchas cosas, es un deportista nato. Javo, de pequeño, Javi, era amante del fútbol, de joven de lo que se terciara, y desde los 48 años corredor de maratones.
ha corrido unos 25 en 15 años y su mejor marca 2 horas y 59 minutos cuando ya su DNI decía que tenía 51 años. Como empezó tarde, Jabo se pregunta qué hubiera podido hacer con 35 años si hubiera comenzado antes a correr. Y suele contestarse con retranca que lo que es seguro es que ahora tendría las caderas destrozadas. Su marca actual, Badajoz 2015, 3 horas y 40 minutos. El primero de su categoría en dicha carrera. Aunque Jabo corre, sobre todo por lo de la soberanía, la soledad y el silencio, como decíamos en la escritura, qué alegría esas quedadas del club de la Tapia, o el grupo Gran Gravitas, porque compartir con los demás deportistas es vivir socialmente. Y al final de cada maratón, la crónica, siempre con un punto de ironía, de humor negro o de melancolía, y a veces del descacharre. Ahí, juntando esas crónicas, tienes otro libro, Javi, estoy convencido. Y ese libro colectivo que es un primor y que se titula La Tapia de los Jueves, cuánto afecto compartido. Quizá la razón última por la que hoy estemos aquí resida en aquellos tebeos leídos en silencio durante la siesta en los veranos del pueblo, o en aquellos libros de la Fuente Estefanía o de Martín Vigil, o incluso en aquellos fragmentos de novelas, cuentos y poesías de ciertos libros de texto que aparecían en los libros de formación del Espíritu Nacional. Dios mío. Pues sin la pasión con la que leí todo eso, no habría descubierto después, dice Javi, todo lo demás. Ahora, publicada ya Ganadería Diplomada, quizás sería bueno acordarse de un escritor centenario vecino y muy cercano a este lugar, Juan Eduardo Zúñiga, quien en su libro Capital de la Gloria repite un mantra a la manera cervantina acerca de la memoria y el olvido. Pasarán muchos años y olvidaremos todo, y lo que hemos vivido nos parecerá un sueño y será un tiempo del que no convendrá acordarse, decía un personaje respecto de la Guerra Civil Española. Pero el autor escribía y escribía y sigue haciéndolo a sus 100 años. Y ha publicado un libro, teniendo ya 100 años, hace unos días. Esto es la guerra, hijo, para que no lo olvides, dice en Capital de la Gloria en el último cuento. Esta es la granja, dice Javi, hijos, para que no lo olvidéis nunca. Ha sido escrito con las 3 S, soledad, soberanía y silencio. Se ha leído con gusto y con pasión. Esa pasión que como justicia poética es capaz de acabar hasta con el más nauseabundo de los olores y por extensión con todas las cloacas que hubo o pudo haber habido y que a no dudarlo sigue habiendo en este ancho mundo. Aquel olor que nos ofendió, como decimos en mi pueblo, hace más de 50 años, aquel jueves del 68, sigue ofendiendo la nariz de muchos adolescentes, de mucha gente hoy día aún, y ofendiendo su nariz, ofenden su dignidad y señalan silenciosamente la injusticia y la indignidad. Muchas gracias. He vivido todo eso y voy a contaros el libro como lector, pero la verdad es que como lector he tenido sensaciones muy parecidas a las que os ha transmitido Jesús. Como supongo que no todos lo habéis leído, quiero contaros brevemente el argumento, que es una ficción, como decía Jesús. Leire Castejón es una chica que estudia en la Universidad de Zaragoza y quiere hacer una tesis doctoral sobre el funcionamiento de una granja. Dado que su padre tiene una granja de vacas, decide pasar el verano entero en la casa familiar y estudiar de cerca cómo se gestiona esa granja. Lo que ocurre es que va dándose cuenta de las irregularidades e ilegalidades que hay allí y que han llevado a ciertas sanciones y multas por parte de la administración. También se entera de que la situación económica familiar no es tan boyante como ella creía, sino que es más bien un poco desesperada ya. Y sobre todo toma conciencia de la inhumanidad de las condiciones laborales y de cómo vivían los trabajadores en aquella granja, donde cada mínima queja era reprimida de manera contundente, de modo que incluso corre por allí la sospecha de que el antiguo encargado de la granja, que se llama Lozano de apellido, pudo haber sido asesinado para evitar que denunciase cómo era de irregular la producción, el envasado y el transporte de la leche. O sea, que Leire pasa allí todo el verano investigando estas cosas, intentando mejorar la gestión de la granja, salvar a la familia de la ruina,
y para ello tiene que enfrentarse a su propio padre, Felipe Castejón, que lo que ocurre es que él enseguida pierde la cabeza, se deteriora mentalmente y es sustituido en este papel de antagonista de Leire por su hermano mayor, Carlos Castejón. Y este es el resumen breve del argumento. Supongo que me oís, ¿verdad? Sí. Indudablemente es una novela que yo calificaría de realista y social, porque refleja la España de los primeros años 70, donde todavía se escuchaban ecos de la posguerra, ¿no? Como esa división azul a la que perteneció Felipe Castejón y algún amigo suyo que aparece por allí. Es la España de la administración corrupta del franquismo, del poder de los militares y de la Iglesia, y por supuesto de las condiciones laborales inhumanas. Y la novela está también cuidadosamente ambientada con anécdotas, con personajes, con canciones, con películas o con anuncios de la época. Yo creo que algunos de aquí no, pero otros necesitaríais quizá Google para saber qué fue aquello de Sofico, quién era el Tarangu, Agostinho o Luis Ocaña, o las carreras de Chiapas, o la cantautora Cecilia, películas como Los Aristogatos o Aeropuerto, el chicle bazooka, siempre en tu boca, el refresco Mirinda o canciones como Sugar Sugar, Fin de Semana o por supuesto Las Flechas del Amor. Lo que ocurre es que estos elementos que en principio son superficiales o frívolos en la novela son utilizados como eje de episodios muy interesantes y trascendentales. Y vamos a poner un ejemplo. La canción del verano del año 71 de un grupo que se llamaba Los Diablos, que fue Fin de Semana. Resulta que en un momento de la novela Felipe Castejón discute con Leire, porque le ha salido muy rebelde esa hija, y sale hecho una furia de la casa en su descapotable. Pero la carretera está cortada porque un grupo de adolescentes, que son hijos de los trabajadores de la granja, han hecho una orquesta improvisada con cacerolas y demás, y además se han unido una serie de camiones que pasan por ahí, que con las bocinas también contribuyen a la fanfarria de cantar Fin de Semana. Y en esto que llega Felipe Castejón en su descapotable y lo rodean cantándole la canción Fin de Semana. Y para más Inri aparece un personaje, un trabajador de la granja que era un poco disminuido, psíquico, y que lleva siempre una peluca rubia y se la coloca a Felipe Castejón. Bueno, él se siente humillado, abrumado, como un elemento como es una canción veraniega se utiliza para un episodio que es importante, porque aquí los niños de alguna manera están haciendo lo que sus padres no podían hacer, ¿no? La venganza social contra el patrón o la protesta, aunque sea inocente y un tanto cómica. Una de las principales impresiones que me ha dejado la novela es la sordidez y en esto me ha sorprendido lo que ha contado Jesús, porque ya lo he comentado con él antes, ¿no? Que yo diría que esta sordidez moral y física se representa en tres elementos, sobre todo, que ya he dicho, que son los mosquitos, el mal olor y las ratas. Resulta que además el mal olor actúa en la novela, y no sé si en la vida real, como un elemento de clasificación social, porque dicen los niños de la granja que acudían a la escuela del pueblo próximo que sus compañeros de allí los rechazaban un poco porque olemos a cuadra y debe ser por eso, ¿no? Y por último, las ratas son una presencia constante en la novela que dan pie a algunos episodios también muy interesantes y significativos. Más allá de la indudable referencia al contexto histórico, la novela trata temas universales del ser humano, ¿no? La desigualdad social, la opresión, la injusticia. Y a propósito de esto, a mí me ha planteado esta novela la reflexión de cuánto ha cambiado España desde aquella época a ahora. Todos sabemos que ha cambiado, pero también es cierto que sigue habiendo contratos basura, trabajadores bajo los plásticos de los invernaderos, no digamos especulación inmobiliaria y corrupción,
que la Iglesia más o menos campa a sus anchas, y lo único que quizá ha cambiado es que los militares han dejado de tener la influencia que tenían en el Estado, y eso nos ha tranquilizado a todos mucho. Otro aspecto de la novela es que también podríamos decir que es una novela un tanto policíaca, porque Leire en toda la novela va investigando cosas, descubriendo incluso un posible crimen, el del encargado anterior, Lozano, y además esta intriga, este suspense, viene incrementado por una serie de anticipaciones, de premoniciones, de avisos por parte del narrador, diría yo, que nos hacen pensar que allí ocurren cosas raras y van a ocurrir cosas graves. Por ejemplo, a la llegada de Leire al principio de la novela la rodea la nube de mosquitos que decía Jesús, y un personaje comenta: si no se mueve pronto de allí, se la han de comer los mosquitos. Y a mí esto me ha dejado la impresión de que esta muchacha tendría que andarse con cuidado en lo que descubría en aquella granja. Otro aspecto que me gustaría destacar es que la novela, aunque sea una novela realista, supera este realismo por medio de episodios de una gran teatralidad, a veces trágica y muchas veces también cómica o esperpéntica, y la mayor parte de las veces tragicómica, una mezcla de las dos cosas. En este sentido quiero comentaros un episodio muy importante de la novela, del final de la novela, que es cuando ya Felipe Castejón, el patrón, recordemos, ha perdido totalmente la cabeza. En un momento determinado sale allí a la calle y preguntando quién es, y llega a la Torre Vieja, que es una torre que hay en la granja, donde están los niños, ¿no?, los adolescentes. En este momento los adolescentes han despertado un poco su conciencia sobre qué ocurre allí, ¿no?, cómo tratan a sus padres y qué cosas extrañas ocurren, y establecen con él un diálogo del que yo quiero leeros simplemente una frase, porque Felipe Castejón llega preguntando: ¿alguien puede decirme quién soy? Y una de las niñas le dice: eres la sombra putrefacta de Castejón, príncipe de las ratas y esposo de una rata insaciable. La escena, que es trágica y un poco fantasmal, termina casi en esperpento, porque es lo único que reclama al final a esa voz, que es una voz extraña, como su propia conciencia que le está hablando, y que dice: sí, pero yo puse música a las vacas, porque las ordeñaba con música, ¿no? Bueno, finalmente la novela es un poco épica también, porque tiene muchos personajes heroicos, y la principal heroína es por supuesto Leire, que se enfrenta a su propia familia. Ella se decepciona con todo lo que ve allí, y entonces es un personaje un tanto desclasado, porque se pone de parte de los trabajadores. Lo que ocurre es que en el fondo conserva rasgos de la clase social a la que pertenece, por ejemplo, en ese afán que tiene, además, por mejorar la gestión de la fábrica, por salvar a la familia de la ruina. Esta contradicción de Leire es la que hace que fracase su relación amorosa con Rafa. Rafa, el bisonte, es uno de los trabajadores más rebeldes de la granja, con la que Leire establece una relación amorosa. Pero al final de la novela le dice: no, al fin y al cabo tú volverás al redil y serás como toda tu familia, puesto que no entiende él ese afán de ella por crear una empresa nueva que sea más ejemplar, ¿no?, sino que él simplemente quería justicia para los trabajadores. Otro personaje heroico como este Rafa, que es un rebelde, es por supuesto el antiguo encargado, Lozano, pero es curioso cómo este personaje, que no aparece nunca en la novela porque puede ser que haya sido asesinado, es sin embargo fundamental. Estamos hablando constantemente de él, como veréis, ¿no? Entonces, en este sentido, a mí me ha recordado, salvando las distancias, no de calidad literaria, por supuesto, sino del tema, a Pepe el Romano de la casa de Bernarda Alba, pues puesto que ese personaje que nunca aparece, pero que todas las mujeres de aquella casa
toda la acción de la obra giraba en torno a él, ¿no? Luego, como antagonistas de Leire hay que citar sobre todo a su familia, a su hermano Carlos, que es un personaje bastante despreciable porque no le interesa ni siquiera salvar la economía familiar ni la empresa, sino simplemente hacerse con un poco de dinero en aquella ruina y salvar su pellejo, ¿no? Sin embargo, su padre, Felipe Castejón, dentro de su inhumanidad, pues es un personaje que al final nos suscita compasión. Ya os he contado la escena en la que aparece preguntando quién es, ¿no? Porque es un perdedor, al final es derrotado de alguna manera. Bueno, finalmente me gustaría hablar de las técnicas narrativas, que también son interesantes en esta novela. Hay un narrador externo, en tercera persona, y luego hay otros dos narradores. Y uno de los otros dos narradores es el Boletín Oficial del Estado. Porque cada capítulo aparece encabezado por una frase de un decreto del BOE relativo a la granja, que nos va también informando sobre qué ha ocurrido allí y sobre las sanciones que han tenido lugar, ¿no? Y después de este narrador tan aséptico, tan distanciado como es el Boletín Oficial del Estado, hay un narrador muy cercano, subjetivo y que participa directamente en la narración, y que son esos adolescentes, esos hijos de los trabajadores que están de vacaciones de verano y tienen todo el tiempo del mundo y ven muchas cosas, y entonces nos las van contando. Al principio simplemente son unos testigos que cuentan cosas que ven sin darle mayor importancia. Solamente la curiosidad infantil, o más bien juvenil casi. Pero poco a poco van contando hechos más importantes y además van convirtiéndose ellos en personajes de esos mismos hechos. Y finalmente muchos de los hechos son ellos los únicos que nos los cuentan, no solo el narrador principal. Quienes tengáis el libro, daros cuenta que esta narración está en cursiva y que alterna con la del narrador principal. Esta creciente presencia del narrador en cursiva, del narrador en primera persona, coincide también con el crecimiento personal de estos niños que durante el verano ven muchas cosas en la granja y es como si despertara su conciencia a lo que allí está sucediendo, ¿no? De modo que al final intervienen en la novela de forma muy directa y, como decíamos antes, está en ellos la rebeldía, la protesta y hasta la venganza social contra el patrón. Recordad que comentamos antes el episodio del fin de semana, la canción del fin de semana, que era un poco una protesta cómica y esperpéntica. También hemos comentado cuando Castejón llega perdido completamente su cabeza a la Torre Vieja y son ellos los que le responden de manera bastante dura, como hemos visto, y después intervienen en muchísimos episodios importantes más, ¿no? Por ejemplo, presencian y nos narran el intento de asesinato de uno de los trabajadores rebeldes, llamado Tomás. Descubren pertenencias de Lozano en el pozo de la finca mientras jugaban a hacer un túnel, y que nos puede dar pie a pensar que quizá es verdad que haya sido asesinado. Y otro episodio que es muy impactante, vamos a volver a las ratas, porque ellos hacen una cacería de ratas en la cuadra de cerdos. No es una cuadra como la del pueblo de Javier, porque son 200 cerdos, o sea que allí había ratas y cerdos. Y entonces esa cacería a mí me ha impresionado mucho, ya se lo conté a Javier cuando la leí. Y además es que luego con las ratas que cogen van poniendo las ratas muertas en el coche de Carlitos Castejón. Cada noche ponen 2 o 3 ratas en el coche
pues que aquí tenemos otra manera de soltar la furia que los mayores no pueden, ¿no? Finalmente, que también me gustaría destacar otro episodio, que es una carrera ciclista entre Tino, que es el hijo pequeño del patrón, y Vicen, que es uno de estos chicos. Es una carrera ciclista porque ahora ya podéis saber quién era Agostinho, Ocaña, Eddy Merckx y el Tarangu, ya que los adolescentes de aquella época seguíamos mucho el Tour y luego hacíamos competiciones ciclistas, ¿no? Entonces ellos también. Pero esta carrera es muy simbólica porque Vicen gana claramente la carrera, pero la victoria les es arrebatada simplemente porque al niño bien se le había salido la rueda al final, cuando quedaban 100 metros. De modo que parece imposible luchar contra ciertos poderes, ¿no? Y finalmente, además, los muchachos son los que nos narran la mayor parte del desenlace, o más bien del epílogo, del episodio final, que no os lo voy a contar porque algunos de aquí no habéis leído la novela, pero os puedo decir que es desolador, catastrófico y hasta aquí hemos llegado. Lo que nos han contado. Yo voy a ser muy breve y además poco puedo decir más de la novela, de todo lo que han dicho, y además, como en la presentación que ha hecho Isabel, yo no soy experta, no tengo nada que ver con esa faceta de Jabo, porque para mí es Jabo del mundo de la educación, de los colegios y demás, que yo le conozco porque corremos juntos. Lo primero, y para mí es muy importante, dar las gracias por estar aquí, por permitirme estar aquí, por invitarme a estar aquí, porque me hizo muchísima ilusión cuando me lo pidió y estoy encantada. Y nada, contaros por qué estoy yo aquí. Bueno, pues yo más o menos hace 5 años que conocí a Jabo y le conocí, bueno, pues corriendo, como ha dicho su hermano y como todos sabéis que le conocéis. A él le gusta correr, le gusta la carrera larga, le gusta escribir, y a mí da la casualidad de que me gusta mucho leer, me gusta correr, no las carreras largas, solo he hecho una maratón, no 25 como él, pero bueno, alguna más caerá. Entonces, bueno, que nos gustaran los dos estas cosas, pues podía salir algo. Salimos a correr al menos una vez a la semana en un grupo, que hay aquí algunos representantes que nos llamamos Disfrutators. Esto dice mucho de lo que somos, quiero decir, nos gusta correr, pero evidentemente también disfrutar. Y en este grupo, Jabo siempre ha sido nuestro chamán, y no es broma, quiero decir, él es el chamán del grupo, él es el que nos ayuda, nos recomienda, nos enseña cómo correr, tiene siempre una palabra de aliento, tiene algo que decirnos, y bueno, con él contamos siempre para todo. Bueno, pues en uno de estos entrenos él me habló de esta novela. En estos primeros kilómetros que llamamos sociales, porque ellos empiezan a correr y yo me quedo detrás, comentamos una serie de cosas, de qué estamos haciendo, cómo nos va la vida, y me habló de la novela, y me dijo que la estaba escribiendo y que si no me importaba ir leyendo los capítulos y darle mi opinión, y yo pensé, Dios mío, es que esto no puede ser. Por un lado, porque la tarea de escribir me parece algo dificilísimo y maravilloso. Segundo, porque es un amigo y también es muy difícil dar una opinión sobre una novela cuando es un amigo tuyo. Pero bueno, pues le dije que sí, atrevida por mi parte, pero bueno, le dije que sí. Y nada, me fue dando los capítulos y tengo que decir que me atrapó la historia desde un principio, y esto que era por entregas. Vosotros, los que os lo habéis leído, y a los que no os lo recomiendo, os lo habéis leído de tirón, pero yo tenía que estar esperando a que me pasaran los siguientes capítulos, pero era una espera deseada que llegara el siguiente capítulo, porque la historia de estos personajes pues me atrapó. Y además no pude aportar nada, estaba bien escrita así desde el principio, o sea que mi contribución ha sido nada, escasa. También, que ya han comentado mucho Javier y demás, antes de empezar a leerla le pregunté de qué iba la novela, por supuesto. Y bueno, como le conocéis seguro que todos, pues él muy parco en las explicaciones, pues no contó mucho, pero entre zancada y zancada sí pude saber que esta novela tenía mucho de su vida, que era una historia que él tenía dentro y que quería contar, y tenía que saldar cuentas. Pero el Jabo ha sido muy generoso, ha saldado cuentas poniéndose en la voz de Leire, y yo creo que ha sido muy generoso con todos los personajes con los que podía haber sido mucho más duro, y no lo ha sido. Entonces, bueno, creo que eso dice mucho de él, que todos le conocéis, y yo creo que eso es muy bueno.
Y luego con la novela publicada tuvimos la suerte de tenerle, os ha comentado Isabel en la presentación, que yo tengo un club de lectura, bueno, no lo tengo yo, pertenezco al club de lectura, también hay alguna representante, que nos reunimos aquí una vez al mes y comentamos diferentes novelas y tuvimos la suerte de tenerle con nosotros para comentarla. Y la novela, que a mí ya me había gustado, pues se hace mucho más grande cuando la comentas con él, cuando te cuentan cosas personales, que me imagino que hará contar algunas, y cuando te comenta el proceso de escritura. Entonces, los que no la habéis leído vais a tener la suerte de tener esos comentarios antes de él, y los que la habéis leído, por todo lo que ya han contado, que la va a enriquecer. Yo la novela se la he recomendado a un montón de gente, a todo el que me quiera escuchar, y bueno, yo creo que hay cosas que ya se han dicho, se ve reflejada una España que hoy por hoy para muchos de nosotros es desconocida y una vida muy diferente a la nuestra, ¿no? Pero bueno, yo creo que esta historia dice mucho de lo que él ha vivido, y yo quedé encantada con todos estos personajes y por tanto quedé encantada y absolutamente fascinada con la historia de Jabo, ¿no? Y aquí os dejo en sus manos, nos va a contar un montón de cosas. Voy a contar muy pocas, porque me he quedado sin voz, o sea, entonces, bueno, en los agradecimientos, Isabel se refirió a los miembros de la mesa, Isabel y a Carlos. Yo quería dar las gracias especialmente a Guillermo de la Tapia por sus esfuerzos para que se publicara la reseña del libro en el periódico, y gracias también a Emilio, editor, que ha conseguido una edición estupenda que a mí me gusta mucho. De manera que, bueno, gracias a todos. En cuanto a lo que han dicho, claro, toda esta gente a la que tengo comprada, claro, ¿qué podíamos esperar? Los tres realmente han escrito la novela, entre ellos y alguien más, 2 personas más que no han podido venir aquí. Así que lo mejor de lo que hayáis leído, quienes lo habéis leído, es de ellos, y en fin, los gazapos y los errores, pues me los como yo todos. No le creáis, por favor. El título, por ejemplo, se lo debo a Jesús, porque esto se iba a llamar La casa de cartón, que es un elemento esencial en la novela, una casa real, una casa de 25 metros cuadrados en la que vivían o malvivían 8 o 9 personas, entre ellas vivió mi padre un año, y que estaba, como se dice en la novela, pues a la espalda de aquella iglesia espléndida, maravillosa, que se empezó a construir cuando la empresa ya estaba amenazando ruina, y que no era más que un capricho de la señora Castejón, ¿no? Entonces iba a llamar La casa de cartón, pero apareció la serie de televisión y hubo que buscar otra cosa. Entonces, bueno, pues había 3 o 4 o 5 títulos posibles, no acababa de gustar ninguno por diversas razones, y al final Jesús propuso Ganadería Diplomada, que es el lema que va en la botella original, una de aquellas botellas que aparecen cuando Nines cae de la nave. Aquel Nines, en este caso era yo, el que se cayó por allí fui yo, el que se hizo la herida en la pierna fui yo, y bueno, pues cuando me di cuenta que estaba sangrando me asusté un poco, pero en fin, aquellas botellas pues seguían allí, ¿cuánto tiempo? 50 años después, y cuando he vuelto la última vez a hacer la última inspección encontré a alguien que me descubrió aquel arsenal y me dijo, mira, llévate las que quieras, ¿no? Entonces me trajo unas cuantas. Una de ellas es esta, yo creo que si hay tiempo luego la podemos rifar. Otra cosa, yo creo que un elemento interesante de la novela es lo que se refiere a las 2 tramas, la de Leire y la de los chicos, que en principio pues caminaban de forma paralela, ¿no? Y bueno, pues, era lo que yo estaba intentando. Entonces Martín me propuso que quizás sería mucho más interesante que esas 2 tramas fueran confluyendo, de manera que acabaran acercándose, porque en el fondo eran aliados, estaban jugando a lo mismo, aunque no lo supieran. Y me pareció una idea muy feliz, que no sé cómo habrá funcionado, pero que desde luego se la debo a Martín, como le debo a Lola también, por muchas indicaciones de detalle, que en fin, no voy a pasar a enumerar ahora. Nada, digo, yo voy a decir un par de cosas nada más. Como ya se ha repetido 1000 veces, aquí en el principio no fue el verbo, en el principio fueron las ratas. Entonces, durante décadas, yo la imagen que tenía de la granja
era la cacería de ratas, en la que participé muy activamente. Yo siempre he sido un poquito descerebrado, pero bueno, pues con 14 años uno es un poco más descerebrado todavía. Y ante la propuesta de asaltar la nave de los cutos, de los cerdos, y dar una batida de ratas, aquello nos pareció lo máximo a lo que podíamos aspirar, ¿no? Yo no sé si teníamos una carga de ira, de furia o de rabia contra qué o contra quiénes, porque con 14 años eso no está muy claro, ¿no? Pero allí participamos, desde luego, a plazo partido, la media docena de personas que estuvimos allí. Y sin embargo, luego con el tiempo aquel episodio me empezó a castigar muy duramente, ¿no? Claro, yo no entendía muy bien esa cantidad esa crueldad tan infinita, ¿no? Yo pude haber sido capaz de hacer esto, y entonces sí, claro, uno es capaz de hacer eso y mucho más, ¿no? Uno no sabe exactamente hasta dónde puede llegar en las reacciones emocionales o instintivas o viscerales, ¿no? Y da un poco de miedo porque digo, bueno, yo creo que soy un tipo normal, ¿no? En fin, tampoco soy un anormal tan grande, pero bueno, estuve allí y aquel fue el episodio central sobre el que fueron luego creciendo pues otras docenas de episodios, casi hasta 100, que luego hubo que ordenar. Aparecieron también personajes, el primero de todos ellos, Fermín, que es casi tal cual aparece en la novela, con un par de modificaciones, un tipo que da para una novela de solito, y bueno, más personajes, en concreto Gurpegui apareció enseguida, y tengo que pedirle perdón, no sé si vivirá todavía, si su hijo Silvestre. Gurpegui, el guarda, el cojo, era un tipo excelente, un hombre maravilloso, y bueno, pues lo he convertido en el malo de la película porque alguien le tenía que tocar la china, no ya. Y bueno, di con el Boletín Oficial del Estado, como decía, ¿no? Que me organizó casi la novela. Yo no esperaba encontrar esa joya, que me pareció una maravilla en todos los sentidos, y que, ya digo, me solucionó en muy buena parte el montaje de la novela. Luego tenía un problema, tenía varios problemas, pero uno esencial era que no quería contar mi historia, porque no quería escribir un panfleto de ninguna manera, ¿no? Yo quería escribir una historia, bueno, emotiva, interesante, y quería en cierto modo cerrar todo aquello. Entonces, si escribía un panfleto no lo iba a cerrar de ninguna manera. Y bueno, después de darle muchas vueltas dije, bueno, pues tengo que encontrar un personaje que esté muy lejos de mí, y ese personaje lógicamente es Leire, que al final, pues bueno, piensa, dice y hace un poco lo que yo quiero que diga, piensa y haga, pero lo dice ella. Entonces, bueno, estoy en Leire, evidentemente, y lo que sí me habría gustado era, en vez de dedicarme a matar ratas, pues haberme dedicado a hacer lo que ella intenta en la novela, pero en fin, eso era realmente imposible. En la novela hay mucho de realidad. Ya he dicho que yo soy el que se cae por allí y se abre aquella herida, yo soy el que le disputa a Tino también las carreras en bici, mi familia es la que aparece en la página 146, con mi madre pues ya muy enferma, y mis hermanos están también por allí, ¿no? Mi hermano pues ha hecho un deslumbrante maestro con 17 años, al que yo intentaba imitar, pero era imposible, no había forma de llegar a él. Estaba mi hermana, pues que era maravillosa y muy simpática, y que estuvo también a punto de sufrir un accidente, ¿no? Que aparece en la novela, que estuvo a punto de costarle la vida, afortunadamente quedó en nada. En fin, estamos un poco todos allí. Y ahí aparecen también muchos episodios reales de los que vivimos allí en la granja, ¿no? Que yo creo que, bueno, se pueden identificar relativamente bien al margen de la ficción. Todo lo que se refiere a la trayectoria de Leire es ficción, como todo lo que se refiere al problema, a la figura de Lozano, que creo que le da otra dimensión, bueno, interesante. En el fondo pasa una cosa, y es que yo me quedaba con una novela de 70, 80 páginas, y digo, esto no da mucho más de sí, tengo que inventarme algo para alargarlo por lo menos hasta 180, ¿no? Que parezca una novela de verdad. Y en fin, hubo que inventarse lo de Lozano, que al final, pues bueno, creo que puede, en cierto modo, darle otra dimensión a la novela. Esto de la ficción y la realidad es muy curioso, porque hace 2 jueves, en La Tapia, haciendo la bajada del depósito a la glorieta del Trillo, ¿no? Elo, entonces, pues bueno, me tocó al lado de Noelia Nono, que está mucho mejor que yo este año. Bueno, este año y siempre, ¿no? Pero este año está mucho mejor. Entonces, bueno, ella iba tan fresca, yo iba con la lengua afuera, y a mitad de la tirada me dice, oye, estoy a mitad de la novela. ¿Todo esto de dónde te lo has sacado tú? ¿Quién te lo ha contado? Digo, yo iba muerto y no podía hablar más que con los sílabos, ¿no? Y entonces le digo, yo qué sé. No, vamos a ver, estás contando la historia de mi familia.
Digo, pues, a ver, cuéntamela, tú que puedes hablar, cuéntamela. Y dice, mira, te lo voy a contar. Pues mi padre tenía aquí un negocio y hace cosa de 15 años, pues bueno, la relación con mi madre iba bastante mal, se separó, se enrolló con una mujer boliviana, liquidó el negocio y se marcharon a Bolivia. Y en Bolivia no se le ocurrió mejor cosa que montar una granja lechera, una lechería. Que él quería hacer pues con los mejores medios, una granja ultramoderna, pero tenía un problema, o varios problemas, y es que el personal no tenía ninguna cualificación y la gestión era nefasta, porque mi padre se dedicaba, era técnico de automóvil, y de ganadería y de lechería no tenía ni idea, y de gestor menos, ¿no? Y entonces el negocio era un desastre. Hasta tal punto que la hermana mayor, que es economista, visto la deriva de la empresa, se montó en un avión y se fue allí a echar una mano a su padre, a reorientar aquello y a salvar aquella empresa que estaba gestionada de manera horrorosa. El padre se negó en redondo, la mandó de vuelta a Madrid y la empresa evidentemente quebró al cabo de unos meses, mal vendieron el terreno y el padre sigue por allí un poco sin saber qué hacer, ¿no? Digo, oye, pues qué bien que me hayas contado la novela, ahora voy a... No, claro, que me hayas contado la historia, ahora voy a ver si escribo una novela. Y nada, la he escrito en 10 días y aquí la tenéis, ¿no? La novela de Noelia, ¿no? Digo, ¿no? Bueno, no está aquí, pero en fin, a ella se lo debo. Tenía muchos problemas con la relación entre Leire y Rafa, porque lo que decía Martín, eso tenía una pinta de difícil solución, ¿no? En fin, me he mantenido como he podido y he llegado hasta donde buenamente he podido también. He disfrutado más con los diálogos, sobre todo con los rifirrafes entre Carlos y su hermana, me he divertido mucho con ellos y bueno, creo que no es de lo peor de la historia, ¿no? Hay cosas que están todavía bastante peor que esa, ¿no? Y una dificultad muy grande que tenía era cómo hacer evolucionar a los chicos, a esa cuadrilla de adolescentes en 3 meses. En muy poco tiempo, para que pasen de jugar al fútbol, a las chapas y de estar con Agostinho y Ocaña y pasar definitivamente a montarle ese pollo a Castejón en la Torre Vieja en medio de la tormenta, en una escena, bueno, que quería ser un poco imitación de Rey Lear de Shakespeare, pero bueno, que se queda pues una palidísima imitación. Entonces, Martín casi ha leído un par de fragmentos de esa misma escena y Lola nos va a leer otro fragmentito porque, bueno, yo creo que no es de lo peor. T4. Volvió la vista hacia la sala de ordeño, ahora ya un simple foso tan absurdo como un féretro vacío. Buscó entonces un guiño de sol o de esperanza en el metal del silo grande, aún sin estrenar, y por un momento creyó haber encontrado algo de luz, pero enseguida supo que era una respuesta inútil, un signo estéril incapaz de impedir el inminente ataque de la herrumbre en los talleres, el colapso fatídico de las casas desiertas a merced de una vegetación estúpida y voraz. Bueno, este estaba también señalado, ¿eh? Es que vamos con prisa, yo lo que quiero es que habléis vosotros, ¿verdad? Entonces no quiero soltaros un rollo. Bueno, este otro episodio también es una, bueno, no pálida, o sea, horrorosa imitación de un escritor al que le debo media vida. Este escritor es Juan Carlos Onetti. Y en este párrafo he querido imitar bueno, pues un fragmento de una novela suya que es El astillero. Y esto también tiene su historia. Voy a ver si la cuento muy rápido. Sí. Entonces, yo acabé la carrera un día de junio por la mañana y ese mismo día, a las 3 de la tarde, empecé a trabajar en el clínico, en el lavadero del clínico. Y una compañera del lavadero me dijo, enhorabuena, ya tienes trabajo para toda la vida hasta que te jubiles. Y yo dije, pues, estupendo, maravilloso. Esto es lo que yo quería. Y bueno, allí estuve casi 4 años. Se presentaron, vamos, se convocaron oposiciones, en unas condiciones, Martín, ¿no? Porque somos del mismo año, complicadillas, creo que eran 9 plazas para 400 y pico, ¿no? Y lo teníamos muy complicado, la verdad. Pero bueno, había que intentarlo. Entonces en el examen a mí me salió un tema teórico de gramática que me defendí como pude, un tema clásico en el que hice lo que pude también, y ocurrió una cosa, pues como lo de Noelia o todavía más exagerado. Pues 3 días antes del examen, yo estaba muy nervioso, muy cansado,
y decidí releer El astillero de Onetti. Onetti estaba escribiendo Junta Cadáveres. Es la historia de un proxeneta fracasado, que es quizá una de sus mejores novelas. Y conoció una noticia que se había publicado en Buenos Aires acerca de un astillero que estaba en ruinas, pero que el dueño se empeñaba en mantener abierto como si realmente estuviera funcionando. Y no era cierto porque el personal se estaba llevando las herramientas, la maquinaria, y aquello era un absoluto desastre en ruinas, ¿no? Le interesó mucho la historia, abandonó Junta Cadáveres y se puso a escribir El astillero. Bueno, pues el texto contemporáneo que salió en el examen era un fragmento del astillero de Onetti. De manera que yo, desde que vi aquel texto, dije, bueno, estoy salvado. Muy tonto tengo que ser si yo no saco esta oposición. Y salió. Entonces, yo cada mañana rezo mis oraciones, que consisten en repetir el texto de Onetti, y si me acuerdo, dice lo siguiente. Fue paso a paso, con la velocidad que intuía adecuada a la ceremonia, cargando deliberadamente con la amargura y el escepticismo de la derrota para sustraerlo a las piezas de metal en sus tumbas, a las corpulentas máquinas en sus mausoleos, a los cenotafios de yuyo, lodo y sombra, rincones distribuidos sin concierto que habían contenido 5 o 10 años antes la voluntad estúpida y orgullosa de un obrero, la grosería de un capataz. Iba vigilante, inquieto, implacable y paternal, deliberadamente majestuoso, resuelto a desparramar ascensos y cesantías, necesitando creer que todo aquello era suyo y necesitando entregarse sin reserva a todo aquello con el único propósito de darle un sentido y atribuir ese sentido a los años que le quedaban por vivir y en consecuencia a la totalidad de su vida. Paso a paso, oprimiendo sin ruido la suavidad del piso, sin dejar de mirar a derecha e izquierda, hacia máquinas estropeadas, hacia bocas de casilleros tapadas con telarañas. Paso a paso, hasta salir al viento frío y débil, a la humedad que se agolpaba en neblina, ya perdido y atrapado. Bueno, este Larsen, es que es casi Leire, sabedora de que no hay nada que hacer, de que no hay nada que hacer, pero hay que hacerlo. Juan Carlos Onetti no tuvo el premio Nobel, que se lo merecía, pero vamos, se lo merecía como nadie. Si Juan Carlos Onetti hubiera conseguido el premio Nobel, se habría podido poner una dentadura nueva, porque la suya la tenía absolutamente arruinada, la había perdido. Él aseguraba, sin embargo, que no es que la hubiera perdido, es que se la había prestado a Mario Vargas Llosa. Y a Mario Vargas Llosa se le había olvidado devolvérsela. Y consiguió el premio Nobel. Así va la vida, así va la historia, así se cuenta la historia. Muchas gracias. Bueno, pues tenemos un rato para... Manolo, ¿tienes micro, Manolo? Sí, yo lo primero, una de las cosas que a mí me gustó, Javi, y parece una chorrada, pero para mí no, es que te llamaras Javo. Para mí siempre ha sido Javi, el hermano de mi amigo Jesús, o Javi Morcilla. Y lo de Javo... Oye, lo de Morcilla. Tú monta. Hombre, claro, a mucha honra, macho. Eso. Y bueno, me gustó porque el mismo año que ellos se fueron a Marcilla, nos fuimos nosotros a Irún. Y Javo, como bien sabes, es Javo Irureta, un futbolista del Reunión, y Javi y yo somos de la Dios. Entonces me hizo una ilusión, de mucha ilusión. Parece una chorrada, pero no. Y bueno, ya entrando en la novela, ya te he comentado este verano en el pueblo, que me ha gustado mucho. Sobre todo, algo que ha comentado también Martín, y es el hecho de que el narrador de los adultos era en letra normal, negrita, no, en letra normal, y los chicos en letra cursiva. Eso me llamó mucho la atención porque no se ve muy a menudo, o por lo menos me pareció una originalidad que me gustó mucho. Otra de las cosas que también te he comentado
es que, bueno, todas esas palabras que decíamos en el pueblo, somos del mismo pueblo, no sé si se nota. Esas palabras que decíamos en el pueblo como ahí va Dios, o todas esas palabras tan coloquiales, estaban tan bien puestas, tan bien colocadas, que le daban a la novela, y sobre todo cuando hablan los chicos, evidentemente, pues yo qué sé, una gran verosimilitud, ¿no? También me llama mucho la atención, y te lo dije también, lo de... A mí me gustan mucho las vacas. Y lo de las vacas de... ¿cómo te dices? De secas. ¿Sí? Que eso en nuestro pueblo tenemos todos una Suiza, 3 o 4 vacas, etcétera, etcétera, y allí no se decía. ¿Sí? Estaba una vaca gorra, estaba torionda, lo que fuera, pero secas no. Es que no teníamos industria. Claro, sería eso. Eran machorras, toriondas. Exacto. Toriondas, eran toriondas. Si estaban toriondas había que decirse a los padres, porque en fin. A ver, que no me vaya del hilo. También me gustó mucho, pues eso, toda esa verosimilitud que le da a la novela el hecho de que, ahora me estoy liando un poco, de que yo conociese parte de vuestra vida y demás, pues es evidente que había muchos elementos biográficos, pero para quien no os conozca, yo creo que pasan absolutamente inadvertidos, o bastante inadvertidos, a mí me parece, ¿no? Y eso es muy importante en una novela. Claro, para los que os conocemos es otra cosa. También me llamó mucho la atención lo de la casa de cartón que ha mencionado Martín, me parece. ¿Quién ha sido? ¿O tú? Bueno, es igual. Lo de la casa de cartón en contraposición con la casa que la señora esa pedorra... hombre, hay que hablar claro. Bueno. Tenía construida una iglesia, ¿no? Como en tantas novelas. Los Santos Inocentes, por ejemplo, esa gran película, donde los señoritos tenían su capilla y tal. Y ahí... A mí me parece, y los dos hemos sido seminaristas, que debían de haber metido mucha más caña al clero. En lo de, joder, la gente en una casa de cartón viviendo, ¿eh? Y los señoritos, ella que era la que, vamos, la que mandaba, pues le querían construir una capilla y se la construyeron, ¿no? Entonces me parecía, no sé, muy fuerte, ¿no? Luego también te comenté que lo de Nines, yo siempre pensé que era una chica, pero claro, fui leyendo la novela y vi que era un chico. ¿Será que en Navarra a los chicos también se les llama Nines? Y será algún diminutivo, algún otro nombre, pero era Nines, sí, ¿no? Sí. Y bueno, estoy nervioso. Al principio me emocionó mucho cuando hablo a Jesús, aparte que somos muy amigos, pero me emocionó mucho porque también conozco vuestra historia y me parece por tu parte muy valiente haber escrito todo esto, haberte sacado eso que tenías ahí dentro y, en fin. También me imagino que, no me voy a enrollar mucho, a Marcilla no habrá llegado todavía mucho la novela, así, ¿no? Tengo que llevarla. Tienes que llevarla. Y luego, a ver, a partir de entonces ya me contarás qué cuenta por ahí la gente, porque hay gente que recuerda todas esas movidas y recuerda la desaparición de Lozano, ¿no? Ese romano que decía Martín de la... Está muy bien esa similitud que ha hecho con la casa de Bernardo Alba, ¿no? Y bueno, nada más. Muy bien. Muy bien. Sí, entonces, Manolo. Dime. Claro, ahí hay muchas cosas. Bastante hice con matar ratas, ¿no? Ya está, mira, ya está. Eso se te da Ya bien, está. eso sí. ¿Para qué más, no? Esa señora vive todavía. Ya. Como vive su hijo, Tino, personaje de la novela, Ya. con el que yo jugué al frontón muchas veces, con el que disputé muchas carreras de bici. Hablé con él hace 3 años por teléfono, conseguí su teléfono de manera casual y hablé con él. No se acordaba de mí. Ya. No se acordaba ni remotamente Era de mí. señorito. Nada. Entonces, ya está, ¿no? Ya está. Ya. La iglesia, bueno, aquella iglesia, la capillita, la que a mí me gusta, la capillita en la que íbamos en Nochebuena a cantar villancicos del pintor, Eladio el pintor, que cantaba unos villancicos sui generis que no voy a repetir ahora, pero eran muy graciosos. Al Padre Jesús le hacía mucha gracia. El Padre Jesús era un tipo excelente, como lo era también José Ignacio, que fue profesor de mi instituto, profesor de religión, y que era un fraile también excelente. Es decir, hay muchas iglesias, y de muy variada condición. Claro, una cosa es la institución, evidentemente, y luego pues hay de todo, ¿no?
Entonces, yo también tengo el recuerdo de aquel Padre Jesús, al que, por cierto, hace 2 años, cuando estaba ya con la novela bastante avanzada, fui a ver a una residencia de frailes en Valladolid y se estaba muriendo, tenía un cáncer ya terminal y sí se acordaba de mí. Y aquel encuentro para mí fue conmovedor, porque yo no pude decirle muchas cosas, pero sí pude emocionarme, ¿no? Sí pude emocionarme mucho. Entonces, sí, a lo mejor había que haber sido más duro con determinados personajes y situaciones, ¿no? Es Pero una opinión mía, yo quería contar la historia de Leire, que era la que quería contar, era la que me interesaba, y he querido aguantarme ahí, ¿no? Luego ya sí, ya cuando salgamos de aquí empezamos Pero junto a a dar eso, caña. Porque eres bueno, como decían también. son los segundines, cuando van a inaugurar la iglesia, el Padre Jesús no está allí. No digo más porque muchos no lo habrán leído. Simplemente ese guiño no es un guiño solo, es mucho más importante. Hay de todo en la viña del Señor. Bueno, más cosas. ¿Y yo? Pues, no me veo también. estoy un poco sordo. Este mal, este menos. Como Yo Paco. que no conocía vuestro entorno familiar, ni... No sé, pero sí que he leído la novela, no sé si está entendido. Sí. Sí que he leído la novela pues con curiosidad, y lo que me ha llamado la atención, así, algo que me ha extrañado que lo destacaréis un poco, es que para mí toda la novela tiene un enfoque bastante feminista, en el sentido de que los caracteres más importantes, inclusive este que acabáis de destacar, la mujer del propietario de la granja, es la que determina que no pueda enderezarse el funcionamiento de la granja, porque es la que decide poner su propio interés egoísta por encima de todo lo demás, y se le permite, es decir, que tiene poderío. La que investiga la historia es Leire, como tú dices, que es la protagonista, pero incluso entre los niños, aunque los niños son todos de la misma edad, y sí que es cierto que ellas destacan por un algo especial, y que además en el fondo son las que determinan la marcha de ese camino de los niños. Y lo último ya que te quiero decir, que eso me ha gustado mucho, por cierto, pero lo último que te quería decir es pues que estos niños, para mí, fíjate, los veo como que empiezan como si fuese un coro de tragedia griega al principio, y van evolucionando poco a poco hasta ser un personaje colectivo, pues como en las novelas de Lope de Vega, es decir, Fuente Ovejuna o cosas así. Eso, ¿no? La narrativa, a mí, la historia me atrapa, sobre todo, más que por el argumento, que puede ser más o menos original, pero es que lo veo también ambientado, que también en algún punto me recuerda a la Crónica del Alba, de Sender, ¿no? Una historia contada por los niños y en la que se cuenta la historia de España en ese momento. Pues un poco es así, o sea, si tú tienes que prestarle más atención a lo mejor a pequeños detalles, pero me parece muy tierno, y desde luego yo me he sentido muy identificado, porque en la edad somos parecidos. Sí que es verdad que todos esos detalles, esos anuncios que decía tu hermano antes y eso, pues me han situado perfectamente. A mí me ha gustado mucho. Eso es todo lo que te quería decir. Muchas gracias. Claro, los que conocemos las canciones tenemos muchas más ventajas que los demás. ¿Se me oye a mí bien? Sí. Claudio, ¿sí? Te oye muy bien. En cuanto a lo de las chicas, si es que si la vida es así, ¿qué vamos a hacer? Son más listas, son más valientes, son más responsables, pues habrá que reconocerlo, ¿qué vamos a hacer? Entonces, bueno, no, eso yo no quería. He hecho todo lo posible porque fuera de otra manera. Pero lo que dicen que suele pasar, y yo creo que pasa, ¿no? Se te va imponiendo. Estrella va tomando decisiones porque es su carácter. Realmente Estrella era así. Es que es así. Es que cuando vaya a verla ahora, es que era una chica muy decidida. Es que lo era. Y no es que a Vicen le apliquen un reglamento los Castejones, es que es Estrella la que dice que no, que el reglamento es este, y aunque seas tú mi amigo y este sea el hijo del dueño, que no puedes ganar porque el reglamento dice que no. Y que está en el centro de la foto. Y está en el centro de la foto que tenemos allí, que es la única foto que tenemos, ¿no? Entonces era así. Y, hombre, Leire sí, la Leire me la ha inventado, ¿no?
pero las señoras que trabajan en la lechería eran así. Esas señoras trabajaban en la lechería. Por la mañana cogían su mobilete y se iban a trabajar a la congeladora, hacían su jornada en la congeladora, luego hacían la jornada en la lechería por la noche hasta la 1 de la mañana y atendían a la familia. Lo de los hombres era duro, pero lo que hacían estas mujeres era realmente una cosa increíble. Entonces, bueno, estaba allí y no hacía falta más que reconocerlo, ¿no? Nosotros corríamos en bici y tal, que también se ve. Gracias. Más. Vale, entonces pensáis un número, lo vais a decir en voz alta y quien esté al lado lo oirá. Y ya está, y el que acierte pues le da por la botella, ¿vale? Así que, pues del 1 al 50 decir el número que queráis. 34. El 7. 6. A la vez, venga, todos ahí, el que quiera. 24. 24. 15. ¿Has salido bien? 49. 42. 18. 33. 21. 7. 2. 49. Empiezo a contar por Rafa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Dani, 15, Sera, 16, 17, 18, 19, 20, Patricia, 21, David, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Pues David, te tocó. Cuidado que lleva ginebra, ¿eh? Bueno, nada más, si alguien no tiene la novela y quiere contarla, pues aquí tiene el editor y...